que tiene que ver con lo que generó la cuarentena, la pandemia, es la imposibilidad de los papás de ver a sus hijos. Puede ser la mamá que no ve a su hijo o el papá que no ve a su hijo. Y esto viene una noticia de Córdoba, donde multaron a una madre por obstruir el contacto del hijo con su padre. La justicia ordenó una multa igual a un salario mínimo vital y móvil por entorpecer vínculo afectivo de un niño. Recordemos que esto también existe cuando no hay cuarentena. Hay una legislación que castiga al papá que, teniendo a su hijo, no deja que el otro padre tenga contacto con él, porque obviamente la ley garantiza que más allá de que estén separados y que haya un problema entre ellos, tienen la obligación de entregar, entre comillas, al niño para que esté con el papá o con la mamá. Estamos en contacto con Adrián Alfaro, que es de la agrupación Infancia Compartida, y seguramente estos problemas se habrán profundizado con el tema de la cuarentena, pandemia, porque sabemos que hay papás con muchos problemas, papás o mamás, porque obviamente las discusiones entre los cónyuges cuando los hijos están allí es bastante complicado. ¿Cómo le va, Adrián? Darío Villarruel lo saluda. Darío, encantado, un gusto, gracias por ese tiempo, muy amable. Bueno, digo que en época de no pandemia era complicado y supongo que en esta época mucho peor, ¿no? Ni más ni menos, como lo estás describiendo, es exactamente, digamos, en la forma en que vos lo dijiste. O sea, nosotros no es que venimos con este inconveniente, con esta, si se quiere, con este drama familiar en cuarentena o en confinamiento. Lo venimos atravesando desde hace años, semanas, meses, etcétera, cada padre en particular, cada madre en su casa y en su familia y en el entorno familiar. Y por supuesto que en cuarentena se ve agudizado aún más porque hay una parálisis. En principio, digamos, la parálisis de los juzgados de familia ya viene, digamos, por default, básicamente. Y sí, en cuarentena aún mucho más. Con lo cual, básicamente, la angustia que estamos atravesando a partir de no poder ver a nuestros niños, a nuestros hijos, el obstáculo que existe verdaderamente es terriblemente enorme, ¿no? Vamos a decir que técnicamente se llama impedimento de contacto, desde el punto de vista legal, y es una medida que eventualmente genera un delito y una consecuencia, que normalmente se llega a un acuerdo, pero ha habido muchos casos, inclusive de famosos, digo porque ha habido exposición del tema, que han sido procesados inclusive por, madres que no han dejado a su papá ver al hijo, ¿no? Mira, vos recién comentabas este caso de Córdoba, ¿no? Que donde se aplica, digamos, una especie de resarcimiento. Y realmente eso es básicamente lo que menos queremos, porque nosotros no queremos, no hay ninguna situación que pueda reparar el daño y la demora que hay a poder volver a revincularse. O sea, el tiempo que cada hijo pierde con su padre o con su madre, queda obstruido de contacto, o sea, impedido de la situación de poder verlo, o sea, no hay nada, no existe ni siquiera plata, o sea, no estamos hablando de algo económico que pueda reparar, es irreversible el tiempo que uno pierde lamentablemente con su hijo. Y cuando hablo de tiempo, sí, hablo de situaciones concretas, hablo de acompañando el jardín, de acompañando la escuela, o sea, la vida diaria de un padre o de una madre, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la visión de los tribunales ante estas denuncias? ¿Actúan medianamente rápido? ¿Buscan algún acuerdo entre los papás para que pueda darse que el hijo vea a quien no veía? ¿Cómo es la solución? ¿Están atentos a estos reclamos o hay que esperar mucho? Mira, te explico. En principio, cuando uno comienza a estar judicializado, es como que encuentra una especie de... Entiendo que se va a ver la luz. Sí. No hay nada... para un padre, digamos, la posibilidad de decir, bueno, se va a hacer justicia es una esperanza enorme, pero a los 2 o 3 meses de comenzar con estos procesos judiciales te das cuenta que lamentablemente la justicia y los juzgados de familia no están a la altura de las circunstancias y comenzamos, y los niños comienzan a percibir una situación de violencia, si se quiere, a nivel institucional, a nivel jurídico, a nivel político, en todos los estratos sociales, absolutamente colapsados desde todo punto de vista. Las instituciones, digamos, y los deberes públicos del Estado, verdaderamente, y en materia judicial de familia, no están a la altura de las circunstancias. O sea, cada segundo que mi hijo pierde, no lo vuelvo a recuperar. Y si un proceso judicial demora 5 años promedio para resolverse en primera instancia... ¿No ves nunca a tu hijo? Claramente, o sea, por más que yo tenga una resolución positiva, esos 5 años no me lo recupera nadie, ni siquiera un resarcimiento económico. Ahora, ¿por qué esas posiciones extremas de no permitir que el papá o la mamá
viceversa, vean a su hijo? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene que haber mucha bronca, mucho odio? ¿Cuál sería el problema que surge de esa situación, no? Y yo me lo pregunto todos los días, porque claramente, digamos, yo soy un defensor a nivel humano, a nivel, digamos, los derechos sociales, y realmente no hay motivo, habiendo, digamos, originado una denuncia falsa, ¿está bien?, la necesidad de generar un impedimento, obstrucción de delito. O sea, yo en mi caso personal me lo pregunto todos los días, cuál es la razón y cuál es el motivo. No la tengo, pero independientemente de tenerla, de nada me sirve, porque ya al estar judicializado, la otra parte se garantiza un proceso de 5 años que me aleja de mi hija y la posibilidad de tener contacto con ella. A mí y a todos los padres y madres que estamos atravesando esta problemática. Pero poniendo el foco principalmente en los derechos del niño, ¿verdad? Está claro, obviamente los jueces tienen que respetar los derechos del niño, que están en tratados internacionales, y han sido incorporados por ley, y yo me acuerdo que el delito principal es incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando ya se comienza la primera etapa del reclamo que hace una madre legítimamente contra un papá, y ahí comienza en realidad toda una historia, ¿no? Porque también el tema económico en muchos casos tiene que ver de un lado como de otro, digo por el tema género, que la verdad que acá no es que uno quiera estar del lado del papá ni de la mamá, sino que es un problema exponer y tratar de ver cómo le damos alguna entidad para que se tenga en cuenta que hay un montón de casos, ¿no? En la defensa de los derechos del niño y poniendo foco en el niño, los deberes como padre y como madre, tanto de lo que tiene que ver materia alimentaria, la cuota alimentaria, como la posibilidad de ver a sus hijos, justamente donde nosotros reclamamos ese derecho. ¿Qué quiere decir? Que un padre o una madre que incumple con los deberes de tal, indudablemente no deja de, o sea, continúa violando los derechos del menor. Yo no le paso a mi ex la plata de mi hija, o sea, le estoy dando a mi hija la plata, claro, verdaderamente que necesita para continuar con su calidad de vida que venía llevando anteriormente a nuestra separación. Esa es la mirada que tenemos todas las agrupaciones. Así como defendemos en materia económica los derechos de seguir con la misma calidad de vida de nuestros hijos, lo mismo hacemos en la posibilidad de continuar viviendo y no, digamos, obstruir el vínculo que veníamos manteniendo. Está claro. Imagínate que de un día para el otro uno de los padres pierde absolutamente contacto con ese niño. Uh-huh. ¿Verdad? Y sobre todo cuando son muy chicos los pibes es peor, ¿no? Porque uno más grande por ahí tiene otra relación, pero cuando son chicos es complicadísimo. Te lo pongo de esta forma. Todo lo que sucede en los primeros años de vida de nuestros hijos queda marcado para toda su vida. Sí. ¿Está bien? El daño, digamos, que se genera en su estructura psíquica, verdaderamente es una huella que la marca y la define como persona en toda su vida, desde el principio al fin. Entonces, realmente nosotros tenemos casos emblemáticos de chicos que han sido obstruidos de pequeños y que indudablemente han tenido que hacer un esfuerzo extremadamente grande, cuando no, en algunos casos lamentablemente muy negativos, que han terminado con su vida. Tal cual. O sea, tal cual. Realmente es muy complicado, pero lo más complicado es la ausencia del Estado, que verdaderamente no pone foco en los verdaderos procesos. Porque si el proceso verdaderamente, más allá de una conducta obstructora, podría tener una expectativa de duración determinada, o de tiempo determinado, y que nos garanticen verdaderamente los verdaderos derechos del niño, y si ese padre es realmente sobreseído, porque no se le encuentra delito, ¿está bien? Una revinculación inmediata, porque ese niño sigue sufriendo. Tal cual. Además que la justicia me sentencie como inocente, después de 5 años... Claro, ya perdiste. Sirve. Adrián, te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo a vos y gracias por seguir mostrando esta lucha, Darío. Muy bien, Adrián Alfaro, de la agrupación Infancia Compartida, tiene que ver con los conflictos familiares. Yo cuando trabajaba en un juzgado de menores, década del 80, el famoso delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ley 13.944, tiene que ver cuando un papá o una mamá no pagaban la cuota alimentaria. Y me tocó ver, porque esto se solucionaba en una audiencia de conciliación entre el papá y la mamá. Yo tenía una causa y siempre el juez hacía la audiencia, yo era el que llevaba el expediente. Me acuerdo perfectamente, era una familia muy pudiente, el señor tenía mucha plata, y la señora sabía que el señor tenía mucha plata porque era la pareja. Obviamente el menor no estaba allí. Pero el acuerdo, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? Que la cuota esto, que la cuota esto otro. No voy a decir quién, para evitar tema de género. Uno le dijo al otro: si me das a Juancito, yo te doy el Mercedes. Y así se repartieron los bienes. Las dos, Andado y Sereno. Noticias en Radio 10. Radio 10.
partida.